Amados hermanos, una vez más que el Señor les bendiga. Continuamos con nuestro tiempo de lecturas devocional número 32. Ahora considerando el tema de la reconciliación. Nuestro Dios es un Dios que opera la reconciliación a través de Cristo. Dice Efesios capítulo 2, Él mató las enemistades en la cruz, formó un solo cuerpo, reconciliando hombre con hombre y hombres con Dios. Las enemistades y divisiones surgieron a partir de la caída. Lo vemos en los conflictos, en el repartimiento de culpas entre Adán y Eva. Y las enemistades y divisiones han surgido y se han multiplicado en el mundo a partir de entonces. Pero el Evangelio, la gracia, el poder del Espíritu, la voluntad de Dios, amados hermanos, para con su pueblo, la iglesia, es obrar la reconciliación entre los hombres y de los hombres con Dios. Y así lo vemos en las historias a considerar hoy. Génesis 33, un emotivo encuentro de reconciliación. El pecado había separado a estos dos hermanos, a Jacob y Esaú. El favoritismo de sus padres, las rivalidades entre ellos desde el mismo momento o mucho antes de su concepción o de su nacimiento, llegaron a su conclusión cuando Jacob suplanta a su hermano Esaú, engaña a su padre y le roba a Esaú la bendición. Y Esaú toma la resolución de matar a Jacob. El engaño, el pecado fue tan fuerte que generó un odio y resentimiento que incluso había perdurado generaciones después entre los edomitas y los israelitas. El profeta Abdías habla del rencor perpetuo que existía de los edomitas hacia Israel. Pero acá en el capítulo 33 se nos muestra cómo el rencor es producto del pecado y no tiene que ser eterno. Las enemistades son vencidas por la gracia y el poder de Dios. Dios había transformado a Jacob, acababa de hacerlo. Llevaba un tiempo tratando con él, 20 años habían pasado. Jacob no sabía cómo iba a reaccionar su hermano Esaú. Pensaba que 20 años después aún estaba el rencor permaneciendo en su corazón, pero Dios también había tratado, no sabemos exactamente cómo, pero Dios también había tratado con Esaú para sanar sus heridas. Y Dios había tratado con Jacob también para sanar su corazón. Y en el capítulo 33 dice que alzando Jacob sus ojos, miró y aquí venía Esaú y 400 hombres con él, de una especie de ejército, milicia, guardia personal. Y entonces repartió a su familia y se fueron inclinando delante de Esaú con humildad. Se inclinó a tierra 7 veces hasta que llegó a su hermano, pero Esaú corrió, y esto no era normal entre patriarcas, entre líderes. Esaú corrió a su encuentro, le abrazó y se echó sobre su cuello y le besó y los dos lloraron. Aquí Dios está operando de una manera emotiva una reconciliación de una enemistad de años producida por el pecado. Oh, amados, Dios quiere que nos reconciliemos y que haya entre nosotros paz con nuestros hermanos, con nuestros familiares,
Cuántas enemistades lamentablemente abundan en el pueblo de Dios, y rencores y amarguras. Dios tiene el poder para sanar todas esas heridas. Jacob le dice: yo te ruego, verso 10, si he hallado ahora gracia en tus ojos, aceptes mi presente, porque he visto tu rostro como si hubiera visto el rostro de Dios, con gracia, con benevolencia. Pues que con tanto favor me has recibido. Acéptate, ruego, mi presente que te he traído, porque Dios me ha hecho merced, y todo lo que hay aquí es mío. E insistió, y Esaú lo tomó. Ahora, por supuesto, Esaú tenía su lugar dado por Dios, y Jacob debía entrar en Canaán. Por eso cada uno va por su camino. Así volvió Esaú aquel día por su camino a Seir, y Jacob fue a Sucot y edificó allí casas para sí e hizo cabañas para su ganado. Y cuando Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Siquem, que está en la tierra de Canaán, cuando venía de Padán Aram, acampó delante de la ciudad, compró parte del campo de la mano de los hijos de Hamor, padre de Siquem, y erigió allí un altar. Y lo llamó el Elohe Israel. El Dios que lo había sacado de Betel, siendo él solo, huyendo, fugitivo, que lo había llevado con su gracia y su bondad a Harán, y allí, a pesar de todos sus pecados e intrigas, lo había multiplicado y lo había bendecido y lo había traído en paz, y había reconciliado todo lo que el pecado había dañado y lo había traído en paz de regreso a la tierra de Canaán. Ese es su Dios. Ese es nuestro Dios, el Dios que obra maravillas, el Dios que transforma los corazones. Gloria al Señor, amados hermanos. Continuamos entonces viendo este poder transformador del Evangelio, de la gracia, por medio de nuestro Señor Jesucristo, en Marcos capítulo 4, donde Cristo comienza ahora a enseñar a través de las parábolas, y el cambio se debe a cómo enseñanzas más claras el pueblo lo había rechazado y se mostraban endurecidos, acababan de blasfemar los escribas y los fariseos, y ahora Cristo cambia el método y comienza a hablar por parábolas. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina, y comienza a enumerar la parábola del sembrador, que básicamente enfatiza el deber que tenemos de proclamar el Evangelio y regar y esparcir la semilla sobre todos los hombres, proclamándole la palabra de Dios a toda criatura, como dice el Señor. Y en cada corazón sería un terreno. Algunos la escuchan, Satanás la arrebata y la olvidan. Otros la reciben con gozo, pero sin tener raíz en sí, y al venir la persecución se apartan. Otros, los afanes de este mundo ahogan la palabra. En otros da fruto y permanece. Debemos pensar cuál es nuestro corazón. ¿Cómo es nuestro corazón delante de Dios? Debemos estar alerta para que Satanás no nos quite el preciado fruto de la palabra del Señor. Porque esta palabra es la que salva, sí, también la palabra que transforma y santifica. Debemos tener cuidado. Debemos tener cuidado de que los afanes no ahoguen el fruto. Debemos tener cuidado de que las tribulaciones no apaguen el poder de la palabra en nosotros. Y también debemos saber que no todo fruto se produce igual. Algunos a 30, a 60 y a 100 por uno. Cuando estuvieron solos, los discípulos le preguntan, asombrados, por qué la razón de la parábola. Y él les declara algo importante. A ustedes, los discípulos, les es dado saber los misterios del reino de Dios, el poder transformador de la palabra. La predicación del evangelio es un misterio. Más a los que están fuera, a los incrédulos por parábola. Así lo entienden. Porque ya habían rechazado palabras más claras, estaban endurecidos como
el Señor está citando a Isaías. Y entonces lo que habían recibido, ellos comenzaban a perderlo. Habían desaprovechado sus privilegios. Los que oyen la palabra y la reciben y la obran, dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Y ahora les dice a los discípulos que esta explicación que ellos habían escuchado debían darla a conocer al resto de los hombres. No hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. El que tenga oídos para oír, que oiga y miren, presten atención y cuidado a lo que oyen, porque con la medida con que medís os será medido y aún se le añadirá a vosotros los que oís. Tengan cuidado con los privilegios que el Señor les ha dado. Debemos tener cuidado, amados hermanos, porque nuestros privilegios son superiores a muchos otros santos, a muchos otros creyentes. No tenían el Nuevo Testamento, no tenían la escritura completa, no tenían una Biblia para ellos. Nosotros ahora, 2000 años después del Señor, tenemos un privilegio todavía mayor y tenemos una responsabilidad todavía mayor. Debemos tener cuidado con lo que oímos, porque al que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Más se nos demandará a los que hemos recibido. No importa que no seamos pastores, eso es para todos los cristianos. Debemos permanecer alertas y prestar atención y ser diligentes en obedecer aquello que hemos recibido. Y ahora comienza a anunciar una serie de parábolas del reino. La parábola del crecimiento de la semilla, la parábola de la semilla de mostaza, del verso 26 al 32, básicamente es una misma parábola, repetida 2 veces, igual que en Mateo, en el Mateo 13, la parábola de la levadura, básicamente es la misma parábola. La primera enfatiza que el crecimiento del reino es una obra de Dios, o como mismo una semilla crece sin que los seres humanos controlemos su crecimiento. Podemos regarla, podemos arar el campo, pero no controlamos la velocidad en la que crece. Duerme y se levanta día y noche, la semilla brota y crece sin que se sepa cómo. Porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno de la espiga. Y cuando el fruto está maduro, se mete en la hoz. Más adelante la parábola del trigo y la cizaña. Aquí no, en Mateo 13, la parábola del trigo y la cizaña explica eso. ¿Cuándo será la siega? La siega ha llegado. Y de la misma manera es el reino de los cielos, es un grano de mostaza, algo insignificante, pequeño, sin valor, que comienza de esa manera, pero que a la larga crece y se expande. El reino de los cielos que fue comenzado por el Señor, por el Rey cuando vino a este mundo. 2000 años después ha llegado hasta los confines de la tierra. Gloria al Señor. Se hace la mayor de todas las hortalizas, echa ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Y finalmente, Cristo se revela a sus discípulos como aquel que tiene autoridad, como el creador que tiene autoridad sobre las fuerzas de la naturaleza, para fortalecer la fe de ellos, porque ellos estaban amedrentados. Cuando se levantó esa tormenta, Cristo reprende al mar y los reprende a ellos. ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Pensaban que porque el Señor estaba dormido no tenía control. No descansaron en Él. Y al final tuvieron más temor aún, porque Cristo se les estaba mostrando en su plena gloria. Él es el creador que se hizo hombre. Él es el Dios hecho hombre, totalmente Dios y totalmente hombre, que vino a este mundo para obrar la reconciliación entre Dios y los hombres.
Y ese ministerio es a través de la predicación de su palabra. Y a través de esa reconciliación su reino se expande en este mundo y crece y florece y se multiplica. Gloria al Señor. Como dice Pablo, porque Él nos ha dado ahora el ministerio de la reconciliación, según segunda a los Corintios, capítulo 5. Y ahora llegamos a Romanos, capítulo 4, donde Pablo ahora nos va a mostrar esa misma reconciliación en la vida de Abraham. Continuando con la misma idea anterior, que la justificación no es por las obras de la ley, sino a través de la fe. Pablo usa el ejemplo de Abraham para esto. Abraham fue justificado, dice, si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, tiene de qué jactarse, es la misma palabra, pero no para con Dios. No tendría que agradecerle nada a Dios el hombre que es justificado o que puede ser salvo por sus propios méritos. La conciencia de nuestra condición y el hecho de ser salvos únicamente por la fe nos hace tener muchas cosas que agradecer y que gozarnos en Dios. Pero ¿qué está diciendo la Escritura? Y ahora cita Génesis 15. Abraham le creyó a Dios y esto le fue contado por justicia. Él confió en la promesa de Dios de que habría de multiplicar su descendencia como las estrellas del cielo. Y aquí Pablo nos va a demostrar cómo está el evangelio comprendido. Eso le fue contado por justicia. David ahora lo cita también como habla del gozo de la bienaventuranza de aquel a quien Dios le atribuye una justicia sin obras, citando el Salmo 32 en el propio caso de David. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas, cuyos pecados son cubiertos. Dichoso, bendecido, gozoso el varón a quien el Señor no le imputa el pecado, sino que le concede su justicia. Ahora Pablo va a demostrar que esta bienaventuranza no aplica simplemente a los judíos, sino también a los gentiles, porque Abraham, cuando fue declarado justo por la fe, no era judío, todavía no estaba circuncidado, era un gentil. Abraham era gentil y fue justificado por la fe, no en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y entonces recibió la circuncisión como una señal, como un sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso. Como un sello, la justificación por la fe, como una promesa, fue sellada en Abraham por la circuncisión de su carne. Dios apartó a ese pueblo a través de la circuncisión para guardar la promesa de la justificación por la fe hasta que viniera Cristo, para ser padre de todos los creyentes no circuncidados, de todos nosotros, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia, y también padre de todos los creyentes circuncidados, los judíos, para los que siguen las pisadas de la fe que tuvo Abraham. Aquí Dios obra la reconciliación como un solo pueblo, hijos de Abraham, a través de la fe. La enemistad entre judíos y gentiles era histórica. Y Pablo dice, no más de esa enemistad. El sello de la circuncisión, el símbolo de la circuncisión que los judíos tenían en su carne, era la señal de que la justicia Dios la otorgaba por medio de la fe, porque así la recibió Abraham. A Abraham le fue hecha la promesa y a su descendencia no por la ley, no fue a través del obrar la ley ni de tener una justicia perfecta que llegó a ser heredero del mundo, sino por medio de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos,
La fe no sirve para nada y la promesa queda anulada porque nadie puede cumplir perfectamente la ley de Dios. No es por una herencia, no es la herencia, por obedecer una serie de obras. Por tanto, es por fe, para que Dios la conceda por gracia, a fin de que sea una promesa firme para toda la descendencia. Para todos aquellos que son de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros, tal como Dios le había prometido en Génesis 17, yo te he puesto por padre de muchas gentes. Delante de Dios a quien creyó, y aquí es donde está el Evangelio. ¿Qué fue lo que creyó exactamente Abraham? Porque esto nos enseña cómo fueron salvos los creyentes bajo el Antiguo Testamento. ¿Qué fue lo que creyó exactamente Abraham? Abraham creyó que Dios tiene el poder para darle vida a los muertos y para llamar cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes. Y no se debilitó al considerar su cuerpo como muerto, porque creyó en Dios que da vida a los muertos, ni la muerte de la matriz de Sara. Y llama las cosas que no son como si fuesen. Él fue llamado Abraham, padre de multitudes, cuando aún no tenía descendencia. Tampoco dudó por incredulidad en la promesa de Dios, sino que se fortaleció en su fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que Él era poderoso para hacer todo lo que había prometido, y por eso su fe le fue contada por justicia. Es la convicción de aquello que no vemos. Y también con respecto a nosotros, ¿qué es lo que creemos? Que Dios da vida a los muertos. Creemos en el que levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y fue resucitado para nuestra justificación. Aquellos que creemos en esperanza contra esperanza, en aquellos que creemos en aquel que llama las cosas que no son como si fuesen, en aquel que nos llama santos, no siéndolos, en aquel que nos declara justos, no siéndolos en nosotros mismos, en aquel que nos ha prometido la vida eterna y la gloria en los cielos. Cielos nuevos y tierra nueva donde mora la justicia, aunque ahora con nuestros ojos no lo vemos. Eso es creer en esperanza contra esperanza. Aunque este mundo se deshaga, aunque nuestros cuerpos se deshagan, debemos confiar en las promesas del Señor. Eso es la fe. Confiar en que Dios es poderoso, de la misma manera que confió Abraham. Abraham confió en una forma de evangelio, en un tipo de evangelio, antes de la plena revelación de Cristo. Nosotros tenemos el cumplimiento de las promesas de Abraham. Tenemos nuevas promesas que se aplican a su iglesia. Debemos confiar, amados hermanos. Tenemos las promesas de Dios recogidas en su palabra. Debemos confiar en aquel que hace maravillas, en aquel que es poderoso y que ha operado con su gracia la reconciliación y el fin de todas las enemistades. Aquel que no nos dejará en vergüenza cuando nos paremos delante de su tribunal, porque ya somos sus hijos e hijas. Aquel que nos llama a perdonar de la misma manera que Él nos ha perdonado. Aquel que nos llama a proclamar su palabra para que otros alcancen ese perdón. Dios es fiel, amados hermanos. Que el Señor les bendiga.